Muy bien, aquí estamos en la 99.9 en esta mañana de Mar del Plata. Vamos a conversar ahora con José Luis D'Angelo Rodríguez, quien viene llevando adelante una investigación, viene llevando adelante una saga de reparación histórica verdaderamente. Investigador que ha presentado una denuncia que cursa bajo el Juzgado Federal de El Hijo y en donde concurre el fiscal Federico Delgado. Esto tiene que ver con indemnizaciones a detenidos, desaparecidos y exiliados en la última dictadura militar. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, tocayo. Un gusto, muchísimas gracias por el llamado. Un saludo a tu equipo y a la audiencia. Bueno, contanos un poco, seguís avanzando y seguís encontrando situaciones. Lo que pasa, José Luis, es que para explicarle a la audiencia, mi objeto de estudio y de análisis son las leyes reparatorias, ¿no es cierto? El dinero que con plata del Estado, del pueblo argentino, se ha pagado en las llamadas leyes reparatorias. Las dos más importantes son la que ordena pagar a familiares desaparecidos y muertos, y la que ordena pagar a aquellos que hayan estado detenidos o exiliados durante la dictadura militar o el gobierno militar. Entonces ese ha sido mi objeto de estudio y he encontrado tantas irregularidades en un ámbito en donde además el Estado no permite ingresar a los particulares y por supuesto a la opinión pública, que es digamos motivo de mi atención, tanto secreto. Por eso me he dedicado a investigarlo. He encontrado, como te decía, tantas irregularidades que las he volcado en una denuncia y en un libro que se llama La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones, que es lo que yo creo que ha hecho el kirchnerismo en todos estos años para utilizar el lenguaje simbólico tan importante del manejo de la historia reciente manipulada por ellos, más el pago absolutamente fraudulento de miles de millones de dólares en indemnizaciones por estas leyes reparatorias, que es ese mentiras y millones, es la fórmula de esta herramienta cultural y política que el kirchnerismo tiene y que entiendo yo, José Luis, que los argentinos tenemos la tarea específica, indispensable e inexcusable de desmontar ese relato y volver a la verdad a la verdad histórica, ¿no es cierto? Claro. Yo he hecho una denuncia en noviembre de 2019 tomando como ejemplo 10 casos de estas irregularidades. ¿Por qué digo tomando como ejemplo? Porque los casos son miles. Y como hay posibilidad de acceder a esa información, lo que le planteó al juez, dijo que está comportándose muy bien, lo mismo que el fiscal Ariel Delgado, están avanzando en beneficio de la verdad, que investiguen qué cantidad de casos como estos que yo denuncio hay. Porque para poner un ejemplo de la primera denuncia, ¿puedo poner un ejemplo? Sí, por supuesto, claro, obvio. Nora Lía Marquardt era una mujer de Mar del Plata, una chica de clase media, de una familia de Mar del Plata. Fue al colegio, si no me equivoco, al Manuel Belgrano, ¿puede ser? Puede ser, sí. El Manuel Belgrano de Mar del Plata. Una estudiante que después empezó a militar en el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Tuvo 3 hijas con 3 personas distintas y su última relación fue un militante del ERP con el que se fue a vivir a Córdoba. Nora Lía Marquardt, según nos cuenta la revista Estrella Roja, o sea, contado por los propios guerrilleros, muere en una acción en donde textualmente dice: el Comando Héroe de San Martín del ERP intentó expropiar el dinero que transportaba un camión de caudales. En la acción murió combatiendo heroicamente la compañera Nora Lía Marquardt, alias Sargento Clara. Esto pasa en noviembre de 1975, pleno gobierno constitucional de Isabel Perón. Nora Marquardt, integrante de una banda puesta fuera de la ley por el gobierno constitucional, que usaba las armas y la violencia política para oponerse a ese gobierno constitucional. Muere en una acción intentando robar un camión de caudales, tiroteándose con los custodios del camión y con la policía.
Y nosotros, los argentinos, nuestra clase dirigente, la homenajea, le rinde homenaje e indemniza a sus familiares con una indemnización de 20 millones de pesos, 21 millones de pesos, actualizado Sí. hoy. ¿Se comprende? Sí, ahí, perdón, quiero hacer una breve aclaración. En realidad ella concurrió al Colegio Nacional Mariano Moreno. Mariano Moreno, perfecto. Colegio Nacional Mariano Moreno, en el momento de los hechos tenía 27 años, el cuerpo fue entregado a la familia, o sea que ni fue detenida ni fue desaparecida, murió en el curso de una acción terrorista. De una acción terrorista durante un gobierno constitucional. Nosotros, le pregunto al juez, nosotros, el Estado, los argentinos, tenemos que homenajearla, tenemos que pagarle una indemnización con plata de un Estado quebrado, de esa plata que falta en los hospitales, que falta en la salita de primeros auxilios, que falta en la seguridad, que falta en el sueldo de los médicos, en el sueldo de los maestros. Nosotros tenemos que pagarle. Esto es la primera denuncia, la de noviembre de 2019. Después hice una ampliación de la denuncia con un caso muy interesante, que es el siguiente. Investigando estos pagos, me meto en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal argentino y encuentro un apartado que se llama Plan Cóndor, y encuentro dentro de ese Plan Cóndor un apartado que se llama Víctimas Uruguayas. Entonces me pongo a mirar, a observar, y descubro que hay unas veintitantas historias que se repiten. La resumo en un caso. Dice, por ejemplo, Gastón Sina Figueredo, uruguayo, detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado el 24 del mismo mes al Uruguay. Cumplió condena en el penal Libertad, vaya nombre que le pusieron al penal, y en 1978 fue liberado. Estuvo entonces, según el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal argentino, estuvo 9 días detenido por autoridades argentinas y 2 años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino en enero del 2009, y acá una pequeña explicación. ¿Cómo se calcula lo que hay que pagarle a estas personas? ¿Qué dice la ley? Páguese la 30ª parte del sueldo más alto de la Administración Pública Nacional multiplicado por la cantidad de días que estuvo detenido. Hace poco tiempo estuvo en la opinión pública y fue tapa de la revista Noticias el caso de Nacha Guevara, la cantante, que cobró por su exilio en Francia, ¿no es cierto? Entonces la revista Noticias calculaba cuánto era hoy, hace un mes, el sueldo más, la 30ª parte del sueldo más alto de la Administración Pública Nacional, y lo calculaba en 4.400 pesos. Entonces, si yo miro el caso de Gastón Sina Figueredo, tengo que decir, 9 días por 4.400 pesos da 50.000 pesos, ¿es verdad? Sí, claro. Bueno, el Estado argentino le pagó la suma de 25.783.575 pesos. En liquidación número 13.927 del Ministerio de Economía en enero de 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández. Sí. Te quiero preguntar, perdóname, de lo que venís viendo, ¿aparece alguna línea de gestión, digamos, algún estudio de abogado, alguien en particular que maneja todo esto? Te cuento otro caso para completarle el cuadro a la audiencia. María Elba Rama Moya, uruguaya, detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada a su país el 24 de julio. En Uruguay estuvo 5 años detenida en el establecimiento de reclusión de Punta Rieles. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y 5 años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Hubiera correspondido que los argentinos le pagáramos 10 días por 4.400 pesos, 44.000 pesos. ¿Cuánto le pagamos? 17.266.873 pesos en liquidación, 13.449 de enero del 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández. Todos los casos, los 20 y tantos casos que yo denuncio en esta ampliación de la denuncia, son así. Me preguntás respecto de los estudios de abogados. Esa es una de las preguntas que le hago al juez Lico. Queremos saber si hay una industria del juicio. Claro. ¿Qué le dijeron a estos uruguayos? Vengan, muchachos, que van a cobrar la ley reparatoria. Vengan, presenten un expediente en el mostrador mágico de la Secretaría de Derechos Humanos,
presenten un expediente que se va a convertir en pesos. Acá en la Argentina es un delito lo que han hecho estos uruguayos y estos funcionarios. En el Uruguay, a donde también cobraron, y cobran una pensión, es una estafa moral, porque en realidad ellos también tienen ley reparatoria, porque los revolucionarios en Sudamérica se pagan. Los que antes querían destruir al Estado burgués le reclaman al Estado burgués que le paga una indemnización por haberlo querido destruir. Entonces, en Uruguay estas personas cobran una pensión mensual por haber estado detenidos, pero la pregunta que yo le hago al juez es si además de la indemnización por única vez que han cobrado, como contesto dos casos, pero son 20 y tantos, además cobran una pensión mensual por haber estado detenidos, que es otra ley reparatoria que viene enganchada con esta. Entonces, yo pregunto, ¿por qué no se transparentan estas indemnizaciones? Ahora, hace 3 días presenté otra ampliación de la que te cuento rápidamente. Un caso. Se trata de Guillermo Marcelo Fernández. Estuvo secuestrado desde el 20 de octubre del 77 en la mansión Seré, un centro de detención que pertenecía a la Fuerza Aérea, ¿verdad? Se escapó junto con otras 3 personas más, entre ellas Claudio Tamburrini, un ex arquero de fútbol. Se escaparon en marzo del 78, o sea que tuvieron 5 meses presos, ¿de verdad? Y Fernández se exilió a Francia, donde vive. Desde allí testimonió para inculpar al ex cabo mecánico Julio Flores. Después te digo 2 palabras sobre Flores. Pero ¿qué pasó con Fernández? Fernández estuvo 5 meses detenido, 155 días, y estuvo, vamos a considerar, 6 años de exilio. Desde el año 2004, la Corte Suprema, mediante un fallo, equiparó al exilio, fíjense la cantidad de plata que gastamos los argentinos en estos revolucionarios, que el pueblo argentino clamó a sus autoridades terminar con ellos, ¿no es cierto? La cantidad de plata que llevamos gastada en esto. El hombre estuvo 6 años exiliado en Francia, era revolucionario marxista, pero no se fue a Cuba, a Corea del Norte, a Vietnam, a la Unión Soviética, no, se fue a Francia a exiliarse. Está en Francia viviendo, y entonces 6 años son 2.190 días. Entonces, si aplicamos esos 4.400 pesos, lo multiplicamos por las 2 cantidades de días, 155 y 2.190, nos da que debiera haber cobrado este muchacho Fernández unos 10.355.000 pesos. ¿Sabe que con esos 10 millones, sabes, José Luis, que con esos 10 millones se hubieran comprado un patrullero, 2 patrulleros? ¿Cuánto se podría haber comprado para la seguridad de los argentinos? Sí, ni hablar. Sin embargo, se la pagamos al señor Fernández. Pero sucede que Fernández inició el trámite en 1995 y en el 99 cobró una primera indemnización de 1.600.000 pesos. Esta primera indemnización entiendo yo que es por los días que estuvo detenido, porque en ese momento, en el 99, no se sabía que se iba a equiparar el exilio. O sea que cobró por lo único que podía cobrar. Pero en vez de cobrar 684.000 pesos, cobró 1.600.000. Eso le pregunto al juez Lico por qué. Pero con el mismo número de expediente y 8 años después, cobró lo que yo interpreto que sería la actualización, que serían los días de exilio. Cuando se enteró que estaban pagando los días de exilio, se presentó con el mismo número de expediente y dijo: yo estoy exiliado porque la dictadura me persigue hasta Francia y estoy exiliado acá. Y en vez de cobrar 2.190 días por 4.400 pesos, que serían 9 millones de pesos, cobró 18.613.000 en liquidación 13.268 en febrero de 2007, ya durante el kirchnerismo. Pero también cobró con otro expediente en el año 2013, lo cobró en julio de 2015, también durante el kirchnerismo,
por liquidación 16.131, la suma actualizada hoy de otros 18 millones de pesos. Entonces este señor cobró 38 millones de pesos. Le pagamos a este jovencito de la Unión de Estudiantes Secundarios perteneciente a Montoneros, que estuvo detenido 5 meses y se rajó a Francia. Le pagamos 38 millones de pesos. ¿Por qué volvió a cobrar 3 veces? Porque las 2 primeras la podemos entender. Pero la tercera, de nuevo 18 millones de pesos, es coincidente con la fecha en que él declara en un juicio por Zoom desde Francia para inculpar a un ex cabo mecánico de la Fuerza Aérea al que le sacudieron 25 años de prisión por la cabeza por haber estado de guardia en alguna oportunidad durante 7 meses en la mansión Seré. Ese ex cabo, Julio Flores, se fue de baja a los 3 años de estar en la Fuerza Aérea, o sea, estuvo a sus 19, 20 y 21 años. Un cabo mecánico, José Luis, no dispone si una resma de papel va en un estante o en otro estante. No sabe si la visera va para adelante o va para atrás. Le metieron 25 años de prisión. Y yo pregunto, el amigo Roberto Perdía, Mario Firmenich, que fueron los que ordenaron colocar la bomba en el comedor de la Policía Federal, como relató Seferino Reato en su libro Masacre en Comedor, y murieron 23 personas. Esas 2 personas están libres. Y al cabo Flores, por la declaración del señor Fernández desde Francia, le metieron 25 años de prisión. Cuando hacía 40 años que se había ido de la Fuerza Aérea y estuvo 3 años a sus 19, 20 y 21 años. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Cuento un último caso? Sí. Olegario, que no era ningún notario, lo llamo yo. Olegario, que no era ningún notario. Olegario Chamorro. Su hijo, Osvaldo, en su muro en la red social Facebook, publicó este año, el 5 de marzo, dice: hoy jueves 3 de marzo comunicamos la triste noticia del fallecimiento de nuestro entrañable compañero Olegario Chamorro. Está colocando el panegírico que hace otro, el negro Antonio en la lucha clandestina, militante del ERP, militante del PRT, Partido Revolucionario de Trabajadores, combatiente del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, internacionalista que luchó en Argentina, Nicaragua, Guatemala y Paraguay. Estudió en la Escuela del Partido Comunista de Cuba, sostuvo la última guerrilla argentina en la provincia de Salta, realizó las finanzas con las que se fundó el diario Página 12 y actualmente dirigía el movimiento piquetero 19 de diciembre. Quien nos da la clave de quién era Osvaldo Olegario, que no era ningún notario Chamorro, es Daniel De Santis, que fue dirigente del Comité Central del ERP y ahora es el historiador más importante vivo, que escribió 5 libros sobre el ERP. ¿Y qué dice el amigo De Santis de Olegario, que no era ningún notario? Dice, se nos fue Olegario Chamorro. ¿Cuánto para decir? De los 10 hermanos y hermanas, casi todos fueron militantes del ERP. Y una curiosidad, ninguno fue peronista, y sí todos marxistas-leninistas. Dice, cuando las caídas en mayo de 77, o sea, en mayo de 77, se le pega una buena felpeada a la conducción del ERP, que terminaron con la estructura nacional del ERP, le exigió a Orlando que se fuera de la casa, y los milicos llegaron tarde. Ninguno de ellos, de los Chamorros, fue detenido o desaparecido, dice Daniel De Santis. Y continúa: Olegario, saliste del país a mediados del 77, salías, entrabas, estabas orgulloso porque lo tuyo nunca se convirtió en exilio. En 1978 fuimos juntos a la tierra de Fidel a estudiar en la Escuela del Partido Comunista de Cuba. Después de allí y durante 9 meses hicimos juntos la escuela militar. Eras un militante completo, de masas y militar. Así fuiste a la Nicaragua sandinista en el 79 y como hablabas guaraní, hiciste tu contribución en el Paraguay de Stroessner por lo de Somoza, cuando el ERP baja desde Nicaragua a Paraguay y lo mata Anastasio Somoza, ¿no es cierto? Claro. En 1980. En 1981, cumpliendo el proyecto encabezado por Gorriarán Merlo, fuiste a la provincia de Salta en la etapa exploratoria de la futura guerrilla, en el 81. La guerrilla se levantó sin ser detectada
luego de la guerra de Malvinas en 1982. Y ya que te quedaba cerca, en Argentina reclutaste un par de viejos militantes y todos juntos durante un año se fueron a combatir en la selva de Guatemala. De regreso, no fuiste ajeno a la recuperación de las finanzas para poner en pie el diario Página 12. En los 90, bla, bla, y habla de su movimiento piquetero. Bueno, ¿qué nos dice de Santis? Que el amigo Olegario, que no era ningún notario, no estuvo preso nunca. Estuvo paseando su revolución marxista por todo el continente. Participó de la recuperación de las finanzas del diario Página 12. ¿Qué crees que quiere decir, José Luis? Quiere decir lo que siempre se supo y que ahora se hace obvio. Es decir, lo que siempre fue obvio ahora es evidente, ¿no? Que Página 12 nació financiado por el ERP, que hay muchos que tienen complicidades, y que cuando Mauricio Macri dijo en 2014 que había que terminar con el curro de los derechos humanos y lo dejaron solo, más solo que a Tarzán en el Día de la Madre, estaba diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Como, bueno, te agradezco y te sigo, así que seguiremos conversando. Disculpame, no terminé. Un segundito nada más, un segundo. Dale. Muy bien. Olegario no estuvo nunca detenido, no estuvo nunca exiliado. No es un desaparecido. No, está absolutamente entendido. Está claro que nunca fue detenido ni desaparecido, pero sí cobró. Pero en 2012, Olegario, que no es ningún notario, inició el trámite para cobrar el beneficio. ¿Y sabés que se resolvió en noviembre de 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández, con la indemnización la liquidación número 16.304, cobró la suma actualizada de 39 millones de pesos? El tipo que con su movimiento piquetero 19 de diciembre fue uno de los que participó del asalto al Congreso Nacional el día que se trataba ¿cómo se llama? El Día de las Piedras, de la Sí, de las 14 toneladas de piedra. Exacto. Nosotros somos muy imbéciles y es imprescindible desmontar este relato que es mentiras y millones. Sin ninguna duda, te mando un abrazo enorme y gracias por todo lo que nos brindas, muy amable. Un gran abrazo, José Luis, un saludo a la audiencia, muchísimas gracias. Bueno, José Luis D'Angelo Rodríguez, una investigación impresionante que cada día revela más y más apropiación indebida de recursos y, como dice él, un estado de las cosas en donde detrás de la ideología se ha encendido fervorosamente el uso de los recursos públicos en contra del interés de los argentinos, claramente. Ya continuamos.